Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para un programa más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y es un privilegio para mí poder estar frente a estas cámaras para estudiar, meditar y comentar la palabra de Dios. Pero vamos a orar en esta tarde para pedir la guianza del Señor. Padre, en esta tarde estamos rogándote en el nombre de Jesús que tú seas nuestro maestro, que tú envíes a tu Santo Espíritu para auxiliarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para hacernos entender cuál es tu voluntad, cuál es la palabra que tú tienes para nosotros esta tarde. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu el que nos dé la inteligencia, la sabiduría y la capacidad, Señor, para comprender tu palabra y para ponerla por obra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden que ya llegamos a un momento en el que el rey David ha tenido que huir incluso de su hijo Absalón. Recuerden que en las clases anteriores vimos en primer lugar el pecado del rey David tomando a Betsabé, que era esposa de Urías y que adultera con ella, pero el problema es que ella queda embarazada. Recuerden que la Escritura nos dice que cuando Betsabé le comunica a David que está embarazada, entonces David manda a traer a Urías, que Urías está en el campo de batalla y David lo manda a traer para que Urías pueda ir a su casa, pueda relajarse y pueda acostarse con su esposa. Pero Urías no hace eso, sino que se queda a dormir afuera de las puertas del palacio. Entonces al día siguiente recuerden que David emborracha o embriaga a Urías para que Urías vaya y se acueste con su esposa, pero Urías vuelve a negarse a ir con su esposa y aún estando alcoholizado, él no duerme con ella. Entonces David se ve no sabemos cómo, él decide que Urías debe morir para que no se descubra el adulterio, pero lo que iba a hacer era más terrible porque decide que Urías sea asesinado. Entonces, en lugar de asesinarlo él o de mandarle a algún soldado que lo mate, le manda una carta a Joab diciéndole que pongan a Urías al frente de la batalla y recuerden que la Escritura hace ver después que David asesina a Urías con la espada de los amonitas. Después de que ya ha muerto Urías, el Señor, recuerden, le envía a David al profeta Natán, y el profeta Natán le cuenta la historia de un rico que toma la oveja o la cordera de un pobre, y recuerden que David se llena de ira y declara que ese rico es digno de muerte. Y recuerden que Natán le hace ver que ese rico es David, porque David tiene a las esposas que fueron, a las mujeres, a las concubinas que fueron de Saúl, el rey anterior, y también David tiene más esposas, y sin embargo toma la esposa de Urías y mata a Urías, ¿verdad? El profeta Natán le hace ver a David que él asesina a Urías con la espada de los amonitas. Y entonces el profeta Natán le hace ver de parte de Dios que no va a morir David,
pero que por causa de ese pecado, David no va a tener descanso en relación a que siempre va a haber espada en su reino, en su casa, siempre va a haber situaciones prácticamente de muerte. Y esto se cumple comenzando con la muerte de uno de sus hijos. Recuerden que uno de los hijos de David toma a Tamar, su hermanastra, y la viola prácticamente, y esa hermana es pura hermana de Absalón. Y Absalón a los 2 años cumple la venganza de asesinar a este hermano de hermanastro, ¿verdad? De Tamar. Este era, vamos a ver, parece que es, veamos acá. Sí, es Amnón. Amnón es el hijo de David que toma a Tamar y la viola prácticamente. Recuerden que un primo de Amnón es el que le sugiere que mande traer a su hermana, que le pida al rey que envíe a su hermana, que se haga el enfermo y que finja estar enfermo y que pida que Tamar lo visite para darle de comer. Y el rey accede, envía a Tamar, y eso es una trampa de Amnón para poder acostarse con ella, ¿verdad? Entonces la obliga y tiene relaciones con ella, y prácticamente ella es deshonrada por su propio hermanastro. Sin embargo, aparentemente no sucede nada, porque después de la deshonra, Absalón decide asesinar a Amnón, y a los 2 años, recuerden que Absalón organiza una fiesta, y en esa fiesta manda a asesinar a Amnón. Así fue como Absalón venga la deshonra de Tamar, su hermana, y muere Amnón. Allí se comienza a cumplir la profecía del profeta Natán a David acerca de que la espada no se apartará de su casa. Luego, dentro de la profecía, recuerden ustedes que está también la advertencia de parte de Dios, pero a través del profeta Natán, de que David adulteró a escondidas, en lo oculto. Sin embargo, el profeta le dice que lo que David hizo en oculto le sucederá a él, con que otro hombre tome a sus esposas a la luz del día, o sea, tenga relaciones con las mujeres de David a plena luz del día. Y esto lo cumple nada menos que Absalón. Recuerden que Absalón pasa 3 años, digamos que en el destierro, ¿verdad? Porque a raíz de la muerte de Amnón, Absalón huye y se está 3 años fuera. Y luego, por intercesión del general Joab, Absalón logra regresar. Pero desde que Absalón regresa, dice la escritura que comienza a ganarse el corazón del pueblo, porque Absalón se ponía en la puerta de la entrada de la ciudad y llamaba así a todos los que iban a visitar al rey, y supuestamente Absalón los convencía de que él iba a ayudarlos, ¿verdad? De esa forma Absalón se gana durante 2 años, parece que pasa varios años en esa política de proselitismo, diríamos, ¿verdad? El punto es que Absalón se rebela contra David, y recuerden que nos quedamos prácticamente en el momento en el que después de que Absalón ha provocado que el rey David y todo su séquito tenga que huir. Incluso la escritura dice que David huyó descalzo, porque era tan apremiante ya la amenaza de muerte que se cernía sobre él y sobre su séquito, ¿verdad? Porque Absalón quería matarlo, porque Absalón había sido proclamado rey de Israel,
mientras que David realmente era el rey de Israel, y como no podía haber dos reyes, Absalón era el que estaba usurpando el trono, pero tenía que matar al rey, y eso es lo que iba a hacer, y por esa razón tuvo que huir David. Ahora estamos en un punto en el que ya se han enfrentado los ejércitos tanto de Absalón, que es el ejército de Israel, como el ejército de David, que está comandado por Joab. Esto lo encontramos, vamos a ver, en el capítulo 18 y verso 1 y 2. Vamos a leer. Dice: entonces David pasó revista a la gente que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de miles y de cientos. Vamos aquí. Dice: luego envió David al pueblo una tercera parte al mando de Joab, otra tercera parte al mando de Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y la otra tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y el rey dijo al pueblo: yo mismo también saldré con vosotros. Pero el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque la mitad de nosotros mueran, no harán caso de nosotros. Pero tú vales hoy como 10,000 de nosotros. Así que será mejor que nos seas de ayuda desde la ciudad. Y esta fue la forma en la que el mismo pueblo, los mismos generales o capitanes del ejército, le prohíben a David que salga a la batalla, ¿verdad? En esto se da el encuentro entre los dos ejércitos, pero esta derrota se da en el verso 7 y 8, lo vamos a leer. Y allí fue derrotado el pueblo de Israel. Así vamos a ver. El verso 6. Así pues el pueblo salió al encuentro de Israel en el campo, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. Y allí fue derrotado el pueblo de Israel ante los siervos de David, y en aquel día se hizo una matanza de 20,000 hombres. O sea, solo en ese momento la rebelión de Absalón costó 20,000 hombres de Israel, ¿verdad? Y la batalla se extendió sobre la faz de toda aquella tierra, y el bosque mató más gente en aquel día que la que devoró la espada. Y Absalón se encontró ante los siervos de David, y Absalón iba montado en un mulo, y al pasar el mulo por debajo del ramaje de un gran roble, se le enredó fuertemente la cabeza en el roble, y quedó suspendido entre los cielos y la tierra, y el mulo que tenía debajo de sí siguió delante. Y lo vio cierto hombre e informó a Joab diciendo: he aquí acabo de ver a Absalón colgado de un roble. Y Joab dijo al hombre que le había dado la noticia: y viéndolo tú, ¿por qué no lo heriste ahí derribándolo a tierra? Por mi parte te habría dado 10 siclos de plata y un tahalí, dice acá. Pero el hombre respondió a Joab: aunque se pesaran en mis manos 1,000 siclos de plata, yo no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque oyéndolo nosotros, el rey os dio órdenes a ti, a Abisaí y a Itai, diciendo: cuida que nadie toque al joven Absalón. Recuerden que a pesar de que Absalón se había rebelado contra el rey David, el propio David no quería que Absalón muriera y ordenó que por favor no lo mataran. Sin embargo, esta era la concepción que David tenía acerca de su hijo, porque lógicamente, a pesar de que su propio hijo lo trata de matar, el rey David todavía guarda amor hacia su hijo, ¿verdad? O sea, para David, el que Absalón se haya levantado y haya tratado de matarlo, haya tratado de derrocarlo y tratado de asesinarlo, no era motivo aparentemente para David, de motivo de muerte para Absalón. Pero esto no era lo que lógicamente pensaban los del ejército, como Joab, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá cómo matan a Absalón. Él muere en el 15, dice: entonces se le pusieron en derredor. Aquí está. Respondió Joab: no andaré con contemplaciones por causa tuya. Y tomando 3 dardos en su mano, fue y los clavó en el corazón de Absalón, estando éste aún vivo en medio del roble. Entonces se le pusieron en derredor los 10 jóvenes escuderos de Joab, e hirieron a Absalón y lo acabaron de matar. Si se dan cuenta, huyendo Absalón, como va en
en una asna, Absalón se queda prendido porque su cabello era muy abundante y el roble tenía seguramente las ramas muy bajas, y en una de esas, aunque seguramente Absalón se agachó, una de las ramas se le metió en el cabello y él se quedó colgando, dice. Y el asna siguió su camino mientras él se quedó allí trabado. Y ese fue motivo para que lo asesinaran. Primero dice que Joab le ensartó 3 dardos en el corazón, y después los arqueros de Joab lo terminaron de matar. Dice, le clavó en el corazón 3 dardos, Absalón. Perdón, a Absalón le clavaron 3 dardos, fue Joab, y después los arqueros de Joab lo terminaron de matar. Así muere Absalón. Ahora, el problema es que David, es la forma en la que David lamenta la muerte de Absalón, porque en este punto Absalón ya es un renegado, prácticamente es un mal hijo, es un parricida, ¿verdad? Porque trató de matar a su padre. Y recuerden que la escritura que se tenía, o sea, el Pentateuco, en el Pentateuco ya estaba condenado el parricidio, ¿verdad? Con solo que un hijo maldijera a su padre, ya era digno de muerte. Dice que lo tenían que llevar ante los ancianos y tenían que demostrar que él había dado la maldición contra sus padres, ya sea contra su madre o contra su padre, y era digno de muerte. En ese momento lo apedreaban. O sea, esa ley ya estaba esa ley dada. Por lo tanto, Absalón, desde el momento en el que se levantó contra el rey David para matarlo, desde ese momento Absalón se hace digno de muerte según la ley. Entonces, la ley estaba contra Absalón. Sin embargo, David no recordó la ley y no tuvo en cuenta el efecto de su lamento por su hijo, porque vamos a ver qué es lo que pasa a raíz de que David se lamenta de una forma inadecuada. O sea, David como padre, por supuesto que tiene derecho de lamentar la muerte de Absalón. El problema es que David está ocupando dos posiciones. Por un lado es el padre de Absalón y por otro es el rey. Entonces, como rey, Absalón se rebeló contra el rey. O sea, es cierto, David es su padre, pero no solamente se rebela contra su padre, se rebela contra el rey. Y recuerden ustedes que el rey es el representante del pueblo. Entonces, cuando alguien se rebela contra el rey, automáticamente se está rebelando contra el pueblo. Y el problema es que David no tuvo en cuenta que al lamentarse por la muerte de Absalón, estaba avergonzando a todo el ejército que lo estaba apoyando. Y esto se lo tiene que hacer ver Joab. Vamos al 32 y al 33. Este es el lamento de David. Dice, y el rey dijo al etíope, porque recuerden que cuando muere Absalón, hay un etíope que es mensajero, que es enviado para darle la noticia. Pero hay otro personaje que también decide, se llama Ahimaas, que también decide ir y llevarle la noticia al rey. Así que corren dos, ¿verdad? Porque en ese tiempo no tenían ni caballo, estos mensajeros iban corriendo. Y entonces primero llega Ahimaas y le dice, y le da la noticia al rey, pero no le declara que Absalón ha muerto. Sin embargo, el etíope sí le declara la verdad, le dice que ya Absalón ha sido muerto. Por eso es que David empieza a lamentarlo. Dice en el 32, y el rey dijo al etíope, está bien el joven Absalón, y el etíope dijo, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento superior que había sobre la puerta y lloró. Y en tanto que se iba, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar, oh Absalón, hijo mío, hijo mío? Entonces, es cierto que Absalón era su hijo, pero prácticamente en el momento en el que Absalón se declara enemigo de su padre David, en ese momento prácticamente, en cierto sentido, según la ley está muerto, y según la ley
ya no es un hijo que sea merecedor del amor de su padre, porque es un hijo que se ha levantado contra su padre para matarlo, ¿verdad? Porque en este caso Absalón no solamente maldijo a David, sino en este caso Absalón trató de matar a David. Y por eso, como habíamos dicho, la escritura dice que David tuvo que huir incluso descalzo. Así que David tuvo que irse incluso descalzo, huyendo de su propio hijo. Se pueden imaginar ustedes. Por supuesto que esto era parte de la profecía, pero ya sabemos que la profecía no tiene un carácter de, ¿cómo les digo? La profecía en sí misma no determina el destino, sino la profecía solamente hace ver cómo será el futuro. Entonces, en sí, la función del profeta no es cambiar, por así decirlo, el futuro. No es Dios el que está cambiando el futuro, sino solo Dios a través del profeta está anunciando cómo va a ser ese futuro, ¿verdad? En este caso, el profeta Natán le había dicho a David que no se apartaría de su casa la espada. Y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque aparte de que Absalón mata a su hermano, el que violó a Tamar, Absalón se levanta lógicamente en guerra contra su padre, ¿verdad? Y acabamos de leer que solo en la batalla, cuando se enfrentan los dos ejércitos, mueren al menos 20,000 hombres. Así que es una cantidad considerable, ¿verdad? Que murieron en esta rebeldía o en esta rebelión. Ahora, a raíz de que David actúa mal en relación a Absalón, porque es cierto, David se queja o David lamenta, pero David no toma en cuenta todo lo que hay detrás de la muerte de Absalón. O sea, ¿por qué fue que Absalón murió? Porque lo mataron. ¿Pero por qué lo mataron? Lo mataron porque se rebela contra su propio padre, ¿verdad? Y envía al ejército de Israel contra el propio ejército de su padre, que era siempre el pueblo de Israel, solo que la parte del ejército que era fiel a David, ¿verdad? Que básicamente es Judá. Entonces, ahora vean lo que pasa con la actitud que adopta Joab ante esta actitud a su vez de David. En el verso 5 le dice Joab a David: entonces Joab entró en la casa donde estaba el rey y le dijo: hoy has cubierto de vergüenza los rostros de todos tus siervos que hoy han salvado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Esto le está haciendo ver Joab a David, porque no solamente estaba en peligro él, estaban en peligro sus hijas, estaban en peligro sus otros hijos, estaban en peligro sus mujeres. Dice: hoy han salvado tu vida, la vida de tus hijos, de tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, porque Absalón iba a matarlos a todos, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has demostrado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros muertos, entonces estarías contento. Ahora pues levántate. Vean cómo Absalón toma autoridad sobre David. Absalón es el general y David es el rey. Sin embargo, la actitud del rey, aunque era lamentándose por la muerte de Absalón, no fue una actitud correcta. O sea, fue una demostración sincera de sus sentimientos por la muerte de Absalón, pero él no debía hacerlos públicos. No debía hacer público ese sentimiento. Ese sentimiento tenía que ser muy privado, solo para David. Y sin embargo, David se puso a gritar y a hacer escándalo por la muerte de su hijo, y eso le molestó a Joab. Entonces dice, miren la amenaza de Joab: ahora pues levántate, sal y habla con cariño a tus siervos, porque juro por Yahvé que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que toda la desgracia que te ha sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó junto a la puerta, y avisaron a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado junto a la puerta. Y todo el pueblo compareció ante el rey
pero Israel había huido cada uno a sus tiendas. Si se dan cuenta, acá Joab tiene que hacerle un llamado muy serio a David y lo amenaza, prácticamente le dice: si tú no cambias esa actitud, porque pareciera que preferirías que estuviera vivo Absalón y que todos nosotros estuviéramos muertos, y no es justo, porque todos nosotros, le dice Joab, hemos arriesgado nuestra vida para que tú estés vivo y que estén vivos tus hijas, tus hijos y tus mujeres. Así que David realmente no actuó bien en relación a lamentarse públicamente de la muerte de Absalón, porque Absalón ya era un mal hijo, era un hijo malagradecido, un hijo que trató de quitarle el reino a su padre a la fuerza, ¿verdad? Asesinándolo. Ahora veamos en el 19:13 una reacción de David que parece ser que no es justa. Dice, aquí está hablando David, vamos a leer el 12, dice: David les está hablando, ¿verdad? Sois mis hermanos, mi hueso y mi carne sois. Porque David está preguntando por qué razón no lo han nombrado nuevamente rey de Israel. Porque habían nombrado provisionalmente a Absalón como rey y habían depuesto a David. Pero una vez muerto Absalón, tienen que volver a nombrar a David como rey de Israel. Entonces David les está consultando esto. Y a Amasa diréis: ¿no eres tú hueso mío y carne mía? Así me haga Dios, y aún me añadas, si no has de ser jefe del ejército delante de mí todos los días en lugar de Joab. Aquí David está prometiéndole a este personaje, a Amasa, le está prometiendo que él va a ser el jefe del ejército en lugar de Joab. Pareciera como que David está actuando como en venganza de que Joab le haya llamado la atención y lo haya obligado a reaccionar con el pueblo de forma que realmente pareciera que David reconocía y era agradecido con lo que el pueblo había hecho para devolverle el reinado, ya que prácticamente lo había perdido con la rebelión de su propio hijo Absalón. Esta es una promesa que le hace el rey a Amasa. Parece ser que no se cumple. Vamos a ver que no se cumple. En el 18 vamos a leer. Recuerden que cuando estaba... Aquí hay un pasaje que es también contradictorio, porque cuando el rey estaba huyendo de su hijo Absalón, hay un personaje que se llama Simei. Y este Simei es un personaje que tal vez, no sé si lo recuerdan, pero lo dijimos en la clase anterior, maldice a David, porque le dice que es un hombre sanguinario y que lo que le está pasando es algo justo, porque está recibiendo, de parte de su propio hijo, está recibiendo la retribución porque ha sido un hombre sanguinario, porque este Simei le atribuye a David el asesinato de toda la familia de Saúl. Pero recuerden que no es cierto, porque en primer lugar Saúl realmente muere con sus 3 hijos, incluyendo Jonatán, muere en la batalla, en una batalla en la que no está David. O sea, David realmente no es el asesino de Saúl, ni de los 3 hijos de Saúl. Sobre todo Jonatán, que era el gran amigo de David, no fue muerto por David, sino que fue muerto por los filisteos. Entonces este personaje Simei maldice a David y lo trata muy mal, ¿verdad? Lo trata de hombre sanguinario. Ahora que ya ha muerto Absalón, vamos a ver cuál es la actitud de Simei, que Simei se arrepiente de lo que hizo con David, pero vamos a ver lo más interesante, cuál es la reacción de David. Estamos en el 18 al 23. Y cruzaron el vado para ayudar a pasar a la familia del rey para hacer lo bueno ante sus ojos. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró ante el rey cuando éste iba a pasar el Jordán y dijo al rey: no me impute mi señor, o sea, no me culpe mi señor de iniquidad, recordando lo que hice perversamente el día en que mi señor, el rey, salía de Jerusalén, para que el rey haga caso de ello. Porque tu siervo sabe que ha pecado. Por eso he aquí que he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para bajar al encuentro de mi señor el rey.
pero Abisai, aquí alguien podría decir que Simei es un gran hipócrita, ¿verdad? Porque primero maldice al rey y ahora que el rey ya ha vuelto a tener el reinado, viene y le pide disculpas y se postra y todos sabemos que pareciera como que es un tipo hipócrita, ¿verdad? Entonces por eso es que vean lo que dice Abisai. Dijo, pero Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo: no ha de ser muerto Simei por cuanto maldijo al ungido de Yahvé. ¿Se dan cuenta? O sea, solo por maldecir al ungido era digno de muerte. Y eso lo dice acá Abisai, se lo dice al rey. Recuerden que también el mismo David trató de matar a Saúl, pero tan solo le cortó la punta del manto. Y recuerden que David se sintió muy mal por haber hecho eso y después le confesó a Saúl que eso que había hecho era prueba de que David respetaba la vida de Saúl y que en ese momento, por ser Saúl el ungido de Dios, eso era un pecado, tratar de matar al ungido de Dios. Entonces aquí le vuelve a pasar solo que a David, y le pasa con este personaje Simei, solo que Simei no trata de matarlo, sino que lo maldice. Sin embargo, solo el hecho de maldecir al rey, según Abisai, eso era digno de muerte. Y el rey dijo a Simei, aquí Simei le dice: ¿acaso no acabo de saber que hoy mismo soy hecho rey sobre Israel? Bueno, aquí está hablando David. Vean lo que dice David. Entonces David dijo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia, para que os pongáis hoy por adversarios míos? ¿Acaso ha de morir hombre alguno hoy en Israel? ¿Acaso no acabo de saber que hoy mismo soy hecho rey de Israel? Y el rey dijo a Simei: no morirás, y el rey se lo juró. O sea que vemos que a pesar de que Simei lo maldice, David está actuando acá, realmente está teniendo una actitud completamente cristiana, diríamos, ¿verdad? Aunque por supuesto estamos hablando de 1000 años antes de que aparezca Cristo. Pero recuerden que David es un tipo, o es guarda una similitud con Cristo. Incluso recuerden que Dios le ofrece a David que su reino será imperecedero, y que su reino será eterno. Por supuesto que Dios le ofrece eso a David, pero se está refiriendo, ya hemos hablado de eso, se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Cristo viene de la línea, por así decirlo, del rey David. Por eso recuerden ustedes que a Jesús se le llama el Hijo de David. Entonces, esta es una actitud bastante cristiana, diríamos nosotros, de parte de David, perdonarle la vida a Simei, que originalmente le había increpado con maldiciones, ¿verdad? Entonces, ahora vemos en el 21 la sublevación de Seba. Vamos a leer el 21. Pero estaba allí cierto hombre de Belial, llamado Seba, hijo de Bicri, benjamita. Este es un benjamita, o sea, no está hablando de un personaje de otra tribu, sino siempre de Israel, solo que de la tribu de Benjamín, quien dio soplido al shofar y dijo: no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus dioses. O sea, está hablando un hombre como que si Israel fuera un pueblo idólatra, porque no está hablando de Israel como un pueblo monoteísta, sino que, si se dan cuenta, está hablando como si el pueblo de Israel fuera politeísta. Le dice: cada uno a sus dioses. Entonces todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, pero los hombres de Judá siguieron fielmente a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, tomó el rey a las 10 concubinas que había dejado para cuidar la casa, y las puso en reclusión, y aunque las sustentó, nunca más se llegó a ellas. Recuerden que esas eran 10 mujeres que él había dejado cuando le tocó huir, y sin embargo dice aquí que él nunca las volvió a tocar. Ahora vemos aquí en el verso 9, siempre del capítulo 20, cómo Joab de alguna forma se entera de la promesa que David le ha hecho a Amasa. Recuerden que
David le prometió a Amasa que le iba a dar, como decimos en Guatemala, el hueso, ¿verdad? El cargo de Joab. Ahora, vean lo que pasa. En el 8 dice, y cuando estaban cerca de la gran roca que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro, y Joab vestía su capa larga y sobre ella se había ceñido una espada con su vaina unida a la cadera, la cual se le cayó mientras avanzaba. Y preguntó Joab a Amasa, ¿tienes paz, hermano mío? Y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo, pero Amasa no reparó en la espada que estaba en la otra mano de Joab, de modo que lo hirió con ella en la quinta costilla, derramando sus entrañas por tierra, y no tuvo que repetir la estocada para que muriera. Después Joab y su hermano Abisai fueron tras Seba, hijo de Bicri. O sea que en el proceso de que este Seba se rebela otra vez contra David, porque les dice al pueblo de Israel que ellos no tienen parte con David, o sea, no era un solo enemigo el que tenía David, estamos hablando de enemigos internos, de enemigos dentro del mismo pueblo de Israel. Estamos viendo que Seba es benjamita, ¿verdad? Y también Amasa, aquí vemos cómo Joab, de alguna forma decía, se enteró de la promesa de David que lo iba a sustituir por Joab, y aquí vemos que Joab mata a Amasa, ¿verdad? Aquí lo atraviesa con la espada. Entonces así muere Amasa. Ahora vean en lo que pasa con Seba en el verso 22, que era un rebelde, es decapitado. Entonces somos una de las más pacíficas y fieles de Israel. Está hablando, vamos a ver. Entonces ella habló diciendo antiguamente, sí, aquí están hablando de una mujer sabia de la ciudad donde este Seba se fue a esconder. Seba se va a esconder a una ciudad, pero en esa ciudad parece ser que la que gobierna es una mujer, y esta mujer es una mujer sabia. Esta es la que está hablando. Entonces ella habló diciendo, antiguamente solía decir, quien consulte, que consulte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Somos una de las más pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué quieres devorar la heredad de Yahvé? Aquí está hablando esta mujer sabia con Joab, porque Joab persigue a Seba a esta ciudad. Y Joab respondió y dijo, lejos, lejos esté de mí que yo devore y destruya. El asunto no es así, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, Seba, hijo de Bicri, es su nombre, ha levantado su mano contra el rey, contra David. Entregadlo solamente a él y me iré de la ciudad. Entonces la mujer respondió a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Después la mujer fue a todo el pueblo con su sabiduría y cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab. Si se dan cuenta, esta mujer parece ser que era como la gobernadora, ¿verdad? O sea, era una mujer que tenía autoridad, y ella aconsejó que en lugar de que recibieran a todo el ejército que traía Joab para destruir la ciudad, que mejor mataran a Seba, y lo decapitaron y le lanzaron la cabeza, y así murió Seba. Si se dan cuenta, no prosperó este otro enemigo del rey David, lo decapitaron. Ahora, aquí en el verso 24 hay un detalle bien interesante que nos demuestra cómo es que estas historias fueron escritas. Y esto está en el verso 24. Dice, Adoram estaba a cargo de los tributos y Josafat, hijo de Alud, era el cronista. Si se dan cuenta, todas estas historias de los libros de Samuel y primero y segundo de Samuel, es probable que hayan sido dictados en cierta forma por el rey, pero también se debe a que los reyes tenían cronistas, ¿verdad? Que saben ustedes que actualmente se les llama cronistas casi solo a los que narran el deporte, ¿verdad? Cronistas deportivos. Pero los cronistas ustedes saben que son los que escriben la historia. Entonces en esta época tenemos que ya existían los cronistas y eran los encargados de escribir lo más relevante de la historia en torno al reinado de determinado rey, en este caso en torno a David. Así que ya estaba el cronista
Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Ahora vamos a ver, vean aquí en el 21 lo que sucede con los gabaonitas. Recuerden que cuando las tribus iban a atravesar, ya iban a atravesar con Josué, atravesaron el río Jordán. Resulta que todas las tribus que habitaban la tierra de Canaán sabían que ese pueblo de Israel era un pueblo que tenía a Dios de su lado. Entonces muchas de esas tribus tenían miedo y muchos se rindieron fácilmente. Algunos, por supuesto, que dieron batalla, pero fueron derrotados por el ejército de Israel comandado por Josué. Pero recuerden ustedes que los gabaonitas engañaron a Josué porque se vistieron con trapos viejos. Dice que incluso llevaban pan mohoso y llevaban odres viejos y todo lo que llevaban era viejo, y engañaron a Josué porque le dijeron que ellos venían de muy lejos y que solo querían que Josué les prometiera que no los iba a matar, sino que iba a aceptar que ellos fueran siervos del pueblo de Israel. Y Josué comete el error de darles su palabra, diciéndoles a los gabaonitas que no iban a morir. Entonces pasa el tiempo, terminó la época de Josué, la tierra es entregada a todas las tribus, es ocupada, y surge el primer rey, que ustedes saben que es Saúl. Surge el segundo rey, que es David, y aquí en la época de David sucede algo interesante con los gabaonitas. Vamos a leer el verso 1, el 5 y el 6. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y buscó David el rostro de Yahvé. Y dijo Yahvé: es a causa de Saúl, a causa de esa casa sanguinaria que dio muerte a los gabaonitas. Verso 5. Vamos a ver. Si se dan cuenta, aquí hay un problema de hambre, y Dios le está diciendo a David que esta hambruna es por causa de Saúl. Dice: y dijeron al rey: del hombre que nos consumió y trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, se nos entreguen 7 varones de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante de Yahvé en Gabaa de Saúl, el escogido de Yahvé. Y el rey dijo: los entregaré. Esto es lo que les imponen, porque dijo pues David a los gabaonitas. ¿Por qué? Porque hay un problema de hambruna. Entonces David platica con los gabaonitas para indagar, porque ya David ha hablado con Dios, y Dios ya le dijo que es por culpa de lo que Saúl le hizo a los gabaonitas. Entonces aquí está hablando David con los gabaonitas. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros, y con qué os haré compensación para que bendigáis la heredad de Yahvé? Y los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte. Aquí está. Dar muerte a nadie en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Y dijeron al rey, aquí está la respuesta de los gabaonitas al rey David. Dijeron al rey: del hombre que nos consumió y trató de exterminaros para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, se nos entreguen 7 varones de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante de Yahvé en Gabaa de Saúl, el escogido de Yahvé. Y el rey dijo: los entregaré. Si se dan cuenta, hay hambre. David consulta con Dios. Dios le dice que eso se debe a la actitud de Saúl contra los gabaonitas. Entonces David habla con los gabaonitas y les pregunta qué debe hacer para que ellos lo bendigan a David, a la heredad de Yahvé, le dice, la heredad de Dios, ¿verdad? Que es Israel. Los gabaonitas tienen que bendecir. Y si se dan cuenta ustedes, el precio de esta bendición es la muerte de 7 personas. Si se dan cuenta, es algo un poco contradictorio, que para bendecir haya que matar. Nosotros no lo podemos entender, pero podríamos compararlo, aunque es una comparación muy, muy diferente. Pero recuerden que Dios establece que la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre
no se hace remisión por el pecado. Entonces que Dios mismo se ve obligado a entregar a su propio Hijo, y este es lo más importante del Evangelio, ¿verdad? Este es el corazón del Evangelio, de la noticia de la venida de Cristo, que fue entregado por Dios, siendo su Hijo unigénito, entregado para que sea muerto, para que fuera muerto. ¿Por qué? Porque tenía que derramarse la sangre, en este caso de Jesús, que era justo, tenía que derramarse su sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces aquí estamos hablando de que para que hubiera remisión de pecados hubo que derramar la sangre de Jesús. Y en este caso, para que hubiera bendición de parte de los gabaonitas y dejara de pasar la hambruna que ellos estaban sufriendo, tenía que venir la bendición. Pero para que viniera la bendición, los gabaonitas estipularon que debían morir 7. Y ahora vamos a ver acá cómo pasa esto de que tienen que morir estas 7 personas, como el 8 y el 9. Aquí está, dice: y tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, que había dado a luz a Saúl, Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales había dado a luz a Adriel, hijo de Barzilai Maolatita. Recuerden que siempre se trata de Mical, la esposa de David, pero estos hijos no son de David, son los hijos que tuvo Mical con otro hombre. Aquí está diciendo que es Adriel, la esposa de David. En el tiempo en el que David estuvo prácticamente fuera de la vida del rey Saúl, Mical se casó con Adriel y de él tuvo 5 hijos. Estos 5 hijos son los que ahora entregan para que sean muertos. Y los entregó en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Yahvé, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la cosecha de cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de saco y se le extendió sobre una roca desde el comienzo de la siega hasta que cayó sobre ella agua en los cielos, de los cielos, y no dejó que ningún ave de los cielos se posara sobre ellos ni de día. Esto es una actitud de la madre de los otros 2, que no permite que las aves toquen a los muertos, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que a raíz de que mueren estos 7, David los sepulta juntamente con Saúl y con Jonatán. Esto está en el verso 13 y 14. Dice: e hizo subir de ahí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogiendo los huesos de los que habían sido ahorcados, está hablando de estos 7 personajes que eran de la casa de Saúl, los sepultaron con los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis, haciéndose todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Elohim quedó aplacado respecto a la tierra. Si se dan cuenta, este fue la cura, por así decirlo, en relación a la hambruna que había, ¿verdad? Entonces, ya hubo alimento a raíz de que se hizo justicia. Es increíble, pero estas cosas que son meramente espirituales, si nos damos cuenta, tienen un efecto en la vida real, ¿verdad? En la vida económica, en la vida política de un país. Estas cosas espirituales son importantes. O sea, todo lo que la Escritura dice, si ustedes se dan cuenta, es de carácter espiritual, porque fundamentalmente todo lo que está en la Biblia es ley, es el mandato de Dios, porque Dios como autoridad siempre habla en un tono de gobernador, en un tono de rey, en un tono de juez, en un tono de creador, ¿verdad? La creación es propiedad de Dios. Y todos nosotros, la Escritura dice, por ejemplo, que todas las almas son de Dios. Así que todo lo que tú eres es de Dios. Tú eres de Dios. El problema es que aunque toda la humanidad es de Dios, podemos decir que la humanidad se divide en 2 grandes grupos. Todos son de Dios, pero la humanidad se divide en aquellos que hemos reconocido
que somos de Dios y queremos ser de Dios y nos rendimos a Cristo y nos entregamos a Cristo y permitimos y pedimos que sea Cristo nuestro Rey, nuestro Señor. Y la otra parte de la humanidad, que es más del 50%, ¿verdad? Estaba leyendo, por ejemplo, otra vez en la parábola del sembrador, que recuerden ustedes que hay 4 tipos de personas, porque la parábola del sembrador, recuerden que habla del sembrador que salió a sembrar y esparció la semilla, pero pareciera como que el sembrador no sabe sembrar, porque dice que una parte de la semilla cayó en el camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos y solo una parte cayó en buena tierra. Entonces el asunto es que recuerden que en la parábola del sembrador Cristo les enseña a sus apóstoles que la que cayó en el camino es aquella semilla que en primer lugar Cristo les hace ver que la semilla es la palabra de Dios, y la que cayó en el camino es aquella que es devorada por el maligno, porque es los del camino o los de la orilla del camino, dice que son aquellos que no entienden la palabra de Dios. Hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios, les parece aburrida, no les parece interesante, no creen que haya realmente salvación y condenación, no creen, a veces son ateos y no creen en Dios, entonces por lo tanto no creen que Cristo haya sido el Hijo de Dios, no creen que Cristo sea Dios encarnado, no creen en nada, la verdad son completamente incrédulos. Pero hay otros que creen en Dios, pero no reconocen la divinidad de Cristo, no reconocen el papel que Cristo juega en la historia como mediador entre Dios y el hombre. Entonces nosotros sí, por supuesto, creemos que Cristo, dice la Escritura, no hay otro mediador sino Jesucristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre, dice la Escritura. Nosotros lo creemos, pero hay gente que no. Entonces el otro grupo de personas en relación a esta parábola del sembrador son personas que dice que al principio reciben con gozo la palabra, porque la semilla es la palabra, ¿verdad? Eso lo explica Cristo, pero dice que la persecución y las aflicciones que generan el cristianismo los turba de tal forma que ellos no tienen fruto, o sea, esos son los pedregales. La tercera parte, digamos, de la humanidad que escucha la palabra de Dios, dice que es la que cayó en espinos. Y estos son los afanes de este mundo y es el amor al dinero. Esas son las actividades que provocan que la gente no valore la palabra de Dios y se dedique a otras cosas. Lo que les interesa es el dinero y el dinero. Para ellos no hay nada más importante que el dinero. No les importa si se condenan o no. Algunos fueron cristianos y se apartaron hace muchos años y ya no volvieron a la iglesia. Precisamente hoy me encontré con un personaje que es un compositor guatemalteco, me reservo su nombre, pero él es un buen cantante, solo que de canciones mundanas, decimos, ¿verdad? Canciones románticas. Y él fue cristiano hace muchos años y actualmente ya no asiste a la iglesia, prácticamente ya no es cristiano. Por supuesto, es un hombre honorable y todo, pero el punto es que ya no está preocupado en su salvación. Él ya no visita la iglesia, ya no es un hombre espiritual que busque de Dios, ¿verdad? Ese es el problema con algunos que no comprenden el valor de la palabra de Dios. Y el cuarto grupo, entonces, es el de la buena tierra en relación a la parábola, que nos muestra que es la buena tierra la que da fruto, dice, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero esto nos plantea la realidad de que de cada 4 personas que oyen el evangelio, 3 no dan fruto, solo un grupo. Y de ese grupo, algunos dan 30, otros dan 60 y otros dan 100 por uno. Pero vamos a volver acá porque ya casi se nos acaba el tiempo para terminar. Estamos entonces acá después del entierro de los restos de Saúl, de Jonatán y estos siete hijos de la casa de Saúl, que los hombres de David le prohíben a David que salga
Esto ya está en el 21:17. Dice, pero Abisai, hijo de Sarbia, lo ayudó e hirió al filisteo y lo mató. Está hablando de unos gigantes, al igual que Goliat. ¿Se recuerdan ustedes que Goliat era un gigante? Hubo otros gigantes, otros personajes que eran muy altos, muy grandes, eran peleadores muy grandes que tenían lanzas muy gruesas y muy pesadas. Y hubo uno que casi mata a David. Dice el verso 16, Isbi Benob, que era uno de los hijos de Rafá, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y estaba ceñido con una espada nueva, se dispuso a matar a David. Aquí David está peleando y corre el riesgo de que lo maten, pero Abisai, hijo de Sarbia, lo ayudó e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, no saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que se apague la antorcha de Israel. Si se dan cuenta, lo que pasa es que David ya es un hombre de bastante edad, porque se pueden imaginar ustedes, ya Absalón había muerto y Absalón ya era un hombre, imagínense ustedes, ya era un hombre de más de 20 años. Entonces David, estamos hablando de que ya era un hombre de 50 años o algo así. Entonces David ya no era el mismo que fue. Así que corrió riesgo de que lo mataran, y por eso es que los mismos hombres de David le prohíben que salga a la batalla. Después de esto comienza acá una serie de salmos interesantes que probablemente ya no nos dé mucho tiempo para ver, porque son salmos es un cántico basado en los salmos de David. Recuerden que el libro de los salmos tiene como 88 salmos que escribió David, pero el libro de los salmos tiene 150 salmos. Dice que hay salmos de Asaf y de diferentes autores. Por ejemplo, en este artículo dice que los salmos de David son el 2, el 3, del 3 al 9, del 11 al 32, del 34 al 41, del 68 al 70, del 51 al 65. También son salmos de David el 101, el 86, el 103, el 108, del 108 al 110, el 122, 124, 133, 131, 138 y 145. Entonces, de esos salmos, el autor del libro de Samuel, que es el que estamos terminando de estudiar, aparece acá un cántico de David en el capítulo 22. Solo vamos a leer algunos versos. Esto fue lo que escribió David y lo agregaron acá en el libro de Samuel, pero recuerden que esto está en los salmos. Y dijo, Yahvé es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, en él me refugiaré. Dice, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Aquí vamos a leerlo en la Reina Valera, porque la Reina Valera, aquí está, la Reina Valera nos da una versión un poco más accesible, más comprensible. Dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el frente de mi salvación, mi alto refugio. Vean qué interesante. Dice el fuerte de mi salvación. Aquí dice el cuerno de mi salvación, o sea, hay una gran diferencia. Y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Recuerden que el Seol es la tumba, ¿verdad? Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Imagínense lo descriptivo que es David. Dice, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Según esto, los mismos cielos tienen cimientos. Eso es materia de mucha especulación, porque al menos el segundo cielo, ¿verdad?, que es todo el firmamento,
según esto, tiene cimientos, pero esto es otro tema. Dice, se estremecieron porque se indignó él, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, porque hay una escritura que dice que Dios habita en la oscuridad. O sea, hay una escritura que dice que Dios habita en luz, pero hay otra que dice que Dios habita en la oscuridad más profunda. Vamos a seguir analizando este salmo que está, como repito, en el libro de Samuel, pero desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos hoy dándote infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, declaramos que hay vida, hay salvación, hay vida eterna, hay sanidad en Cristo Jesús. Señor, oramos para que esa salvación, esa vida eterna, ese perdón que está en Cristo Jesús pueda llegar a la casa, al corazón de cada uno de los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tu palabra sea la que llegue al corazón de los televidentes, al corazón de mis hermanos, y también, Señor, esa palabra tuya sea la que los sane. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que sea tu Espíritu Santo el que vivifique la palabra tuya que ha sido enviada a la vida de mis hermanos y a la vida de los televidentes. Padre, en el nombre de Jesús, tú has enviado nada menos que a tu Espíritu Santo para que Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero también lo has enviado para que revele a tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por la presencia divina de tu Espíritu Santo en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes. Que sea tu Espíritu Santo el que los convenza de que esta palabra no es una palabra de hombres, sino es una palabra inspirada por tu Santo Espíritu. Padre, que esa palabra sea una palabra de salvación, de perdón, de vida eterna y de sanidad para el cuerpo de mis hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.